Bueno, creo que vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Quiero empezar dando las gracias al Ayuntamiento de Cangas de Onís y a José Fernández Martínez, que ha dado parte de su tiempo familiar, que cuando se tienen hijos es muy valioso, para hacer posible este acto. Jesucristo dice a los discípulos: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Esto nos lo dice a todos. Allí donde os encontréis, difundid la buena noticia, es decir, transmitid con vuestra palabra y vuestra acción que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Dios Padre nos ama tanto que envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Pero no siempre es fácil este mandato, sino que se lo digan a Santiago. Como bien nos recordó el padre Antonio María esta mañana, el apóstol fue viendo que aquella civilización, o sea, Celtiberia, lo que es ahora nuestra tierra, era increíblemente dura. Era muy difícil hacer llegar a aquellas gentes las palabras del Evangelio, por lo que Santiago se empezó a desanimar al ver que su esfuerzo no daba frutos. En la noche del 2 de enero del año 40, a Santiago se le aparece la Virgen María, que todavía estaba viva, para darle ánimos, para consolarle. En concreto le dice: permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. María, como buena madre, sale en auxilio de todos los que necesitamos, si así se lo imploramos. El programa de este curso dice en la parte de atrás que las amenazas del mundo actual no son muy diferentes de las de aquella época, aunque hoy están disfrazadas de otros ropajes más sutiles. Por eso hoy también necesitamos la mediación de María, Madre de la Iglesia, como discípula perfecta de fe, esperanza y caridad. Pues para contarnos cómo hoy podemos evangelizar y cómo Él lo hace, tenemos hoy con nosotros a don Jesús García Sánchez Colomer, que con el título de Gospel Arts, un proyecto de evangelización, nos va a contar su experiencia. Es autor, es periodista, escritor madrileño y padre de familia. Tiene 6 hijos. Enhorabuena, porque sabemos que has sido padre por 6ª vez hace poco. Y bueno, también dar desde aquí las gracias a tu mujer sobre todo. por la generosidad que ha tenido de que hayas podido estar aquí. Es autor del bestseller Medjugorje y también de la película Medjugorje, la película. También ha dirigido otra película que se titula Hospitalarios, las manos de la Virgen. Y asimismo es autor de los libros ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? 10 mujeres de nuestro tiempo dan testimonio de su vocación religiosa, y el proyecto Magdala, sobre el impresionante descubrimiento del pueblo de María Magdalena. Este último libro yo le tengo especial cariño. Bueno, recomiendo todos los libros, pero para mí este es muy especial. Así que sin más dilación, les dejo con Jesús García. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero a vosotros, a Jesús y a todo el equipo de la CDP, pues, por la organización y por la invitación. Me he sentido muy honrado y muy animado y muy contento de venir. Y bueno, voy a empezar al final es un poco pues como has empezado. Ir por el mundo entero y predicar el Evangelio, ¿no? Esto es una frase, yo es decir, pues yo soy periodista, yo no soy teólogo. Por tanto, si cometo algún error, pues hay gente aquí suficientemente preparada para corregirme, ¿no? Pero no soy teólogo. Mi profesión y los talentos que tengo, yo siempre digo que son muchos más los talentos que no tenemos que los que sí que tenemos. De los pocos que tenemos, por lo menos, pues que los podamos usar, identificar y usar, ¿no? Y un poco mi desarrollo personal y profesional tiene que ver desde que soy muy jovencito con la comunicación, con el periodismo, con la divulgación. Entonces todo lo que os voy a contar no es nada académico, es más divulgativo, no es nada académico y es muy vivencial, muy experiencial, ¿no? Y todo tiene que ver con esa cita
del Señor, ¿no? Id por el mundo entero y predicar el Evangelio. Yo, que nunca fui el más listo de la clase, pero tampoco soy tonto, digamos que cuando en un momento dado de mi vida, cerca de los 30 años, y después de haber vivido una serie de experiencias que me hablaban de la existencia de Dios, leo esa frase, digo, bueno, pues ir por el mundo entero y predicar el Evangelio, o sea, no hace falta estudiar teología, ¿no? O sea, tampoco requiere de una interpretación escatológica, ¿no? Ir por el mundo entero y predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, es comprensión lectora, como en el colegio, ¿eh? Entonces, pues me planteé, ¿no? ¿Cómo hacer eso si no tienes vocación de misionero, por así decirlo, o de sacerdote, o de párroco, o de... Bueno, en fin, ¿no? Entonces hay un problema, ¿no? Hay un problema porque compaginar, predicar el Evangelio por todo el mundo, como digo, no hay margen para la interpretación. O sea, el Señor no dijo predicar el Evangelio los martes y los jueves, o de 10 a 2, o cuando os apetezca, ¿no? O sea, uno tiene comprensión lectora y es pues, predicar el Evangelio siempre, ¿no? Sin límite, ¿no? Y yo desde siempre, desde que conocí al Señor, tuve ese fuego, ¿no? de anunciarle, ¿no? De contarle al mundo que el amor está vivo, ¿no? Y que a pesar del problema que tenemos una vez que nacemos con las consecuencias del pecado original, estamos salvados, ¿eh? Hay un Salvador que obra la salvación. ¿La de quién? Pues la tuya, ¿eh? Y entonces eso es la mayor noticia que se puede contar, ¿no? En su momento yo me planteé también una vocación, ¿no? Porque claro, pues de repente una persona que ha vivido una experiencia de Dios y que la ha conocido y que se enardece su fe y que de repente disfruta tantísimo pues de la oración y del rosario y de la misa y de la Biblia y todas estas cosas, dice, bueno, pues esto lo llevo escrito en la frente, yo tengo que ir a un convento, ¿no? Sin embargo, sabéis que existe una cosa que se llama dirección espiritual y que se llama discernimiento, y yo no sé por qué, pero siempre todo el mundo conmigo lo vio clarísimo que, uno, que yo tenía que estar en medio del mundo, y dos, formando una familia. Y entonces pues decía, pues ¿cómo se puede predicar el Evangelio si voy a fundar una familia y tengo que sacar adelante una familia, ¿no? Si el Señor me bendice con ella, ¿no? Entonces esa inquietud está conmigo desde hace cerca de unos 17 años, que es cuando yo vivo una gran experiencia de Dios, ¿no? Tengo que remontarme entonces, yo trabajaba en el grupo Intereconomía, estoy hablando del año 2005, 2006, 28 años más o menos, bueno, pues un joven del momento, ¿no? Yo hasta entonces hacía la vida que hacía, pues divertirme, trabajar, ganar dinero, viajar, salir de fiesta, ir a conciertos. Bueno, no me tomaba muy en serio demasiadas cosas, y es cierto que con 28 años tuve una especie de fenómeno catárquico, por así decirlo, una especie de crisis existencial, porque llega un momento... Tengo amigos que lo que dicen es que a los 28 años por fin maduré, ¿eh? A unos les llega antes, a otros después, y entonces por una serie de circunstancias y de experiencias te planteas, ¿no? Al final es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí? Y si esto tiene sentido, ¿no? Sobre todo cuando tienes experiencias de dolor, ¿no? O cuando en experiencias de gozo experimentas un vacío también, ¿no? Y empiezan las grandes preguntas, ¿no? Algunos las tienen antes en la comida contábamos, yo tengo una cuñada que es monja de clausura y su vocación fue a los 13 años, ¿eh? Y hasta los 17 que la dejaron entrar, pues era una tortura la convivencia con ella, ¿eh? Porque quería irse al convento y no quería ir al instituto. Y pues ella lo tuvo muy claro, otros pues no hemos tenido tan claras las cosas, ¿no? Sin embargo, llega un momento que sí, que se hace la claridad, ¿no? El Señor se presenta y conmigo tuvo que ver un encargo que me hicieron a un compañero mío y a mí. Seguramente habéis oído hablar de Medjugorje, que es un pueblo que hay en Bosnia y Herzegovina, en el que Roma está estudiando un supuesto caso de apariciones de la Virgen María que comenzarían en el año 1981, ¿no? Cuando a mí me cuentan esto, bueno, yo no me lo creo, ¿eh? Porque
como digo, en el año 2006, yo con 27, 28 años, un periodista que trabaja en una gran empresa en Madrid, en el Paseo de la Castellana, bueno, pues siglo XXI, pues todo el mundo sabe que la Virgen no se aparece. No, a lo mejor se apareció otras veces, ¿no? Pero ahora no se aparece. ¿Y por qué no? Pues porque no. ¿Por qué no? Entonces, cuando a mí me dicen que, bueno, que el dueño de la empresa ha oído algo que está pasando en la antigua Yugoslavia y que hay que ir allí a ver qué es lo que está pasando, y empiezo a investigar sobre lo que es Medjugorje, bueno, yo no digo que lo encarase con rechazo, pero bueno, tampoco me apetecía, o sea, no era el plan más apetecible, más allá de, una vez ya que me fui, pues estar una semana con un compañero, una semana fuera de la redacción, bebiendo cerveza yugoslava y conociendo chicas rubias y de ojos azules. Y esa era nuestra motivación, más o menos, ¿no? Yo fui con un compañero, se llama Gonzalo, yo tenía 28 años y él tenía 30, y la historia fue absolutamente providencial para nuestra vida, ¿no? Y para el proyecto de Ghost Parts, que es el germen, fue aquel primer viaje. Voy a contaros un poco cómo se cuaja aquel primer viaje, porque habla mucho de cómo hace el Señor, ¿no? Yo recuerdo un maestro que tuve en esto de la fe que me decía, no, pues muchas veces decimos que Dios no habla, ¿no? Y es cierto que no, bueno, salvo que tengas experiencias místicas, que tampoco, que a veces ha pasado, pero Dios, más que hablar, lo que hace es acontecer. O sea, Dios acontece, Dios actúa, Dios interviene más que hablar, ¿no? Y habla con sus acciones, ¿no? La historia es que, bueno, cuando a mí me dicen que tengo que ir a este lugar, yo empiezo a investigar sobre Medjugorje. Estoy hablando del año 2006, Medjugorje en España era súper desconocido, muy, muy, muy desconocido. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que era tan desconocido que mi madre, que sabe todo, no lo conocía. Mi madre, que era una mujer muy piadosa y que rezaba el rosario en latín y que había ido a todo tipo de santos. Por supuesto, yo la primera vez que vine a Covadonga fue con 5 años, que hicimos un viaje familiar, todos mis hermanos, mis padres y yo, y mi madre pues era muy aficionada pues a santuarios marianos por toda España, ¿no? Y también pues Fátima, Lourdes, todas estas cosas. Y cuando yo le pregunté, digo, mamá, mira, del trabajo han dicho algo, y no le sonaba, yo dije, bueno, si doña Ana, mi madre, no ha oído hablar de esto, es que esto no merece la pena, Y entonces fue una gran ilusión luego poder contarle yo a mi madre algo que ella no supiera sobre un santuario mariano y cosas así, ¿no? La cosa es que, bueno, nos mandan allí a 2 periodistas, Gonzalo y yo, y todo acontece más o menos de la siguiente manera, ¿no? Yo recuerdo que íbamos a aquel viaje con un... Bueno, pues sin creérnoslo, ¿no? Yo no digo que fuese cerrado, yo lo que quería era hacer un buen trabajo, contar lo que había allí, ver qué era lo que pasaba, y ya está. Gonzalo sí que iba absolutamente indignado, ¿no? Decía, menudo engañabobos, esta gente que organiza estos viajes para engañar a las señoras mayores vendiéndoles rosarios y estampitas, ¿no? Bueno, la cosa es que recuerdo que era el 25 de marzo del año 2006, a las 6 de la mañana, en el aeropuerto de Barajas. Nosotros nos habíamos unido a uno de los muy pocos grupos que organizaban entonces peregrinaciones a Medjugorje. Ahora hay muchísimos, pero entonces eran muy pocos. Era un grupo que organizaba una señora, y ahí fue donde nos metimos nosotros, ¿no? Y entonces, al llegar al aeropuerto de Barajas, yo recuerdo que iba con mi maletita, iba con Gonzalo y con mi mochila. Entonces habíamos quedado en un mostrador para hacer el check-in, el que fuese, ¿no? Pues el 124, ¿no? Entonces, cuando estábamos a 10 metros del mostrador, yo me paré, digo, Gonzalo, ¿seguro que ese es nuestro mostrador? Y le dije, sí, mira, pues el 124. Y entonces yo dije, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido, no? ¿Por qué? Porque estaba el grupo con el que íbamos a pasar una semana en Bosnia, en un sitio que dicen que se aparece la Virgen. Y entonces, ahora me da lo mismo, pues ya tengo 47 años, pero con 28 años estas cosas son importantes, Digamos que en el grupo que formábamos nosotros el viaje, digamos que no había ninguna chica guapa, Eran todas señoras de 50 y tantos o más, y que además estaban todas entusiasmadas con la excursión, a juzgar por los gritos, abrazos y el entusiasmo que mostraban ante ese plan de una semana, ¿no?
Y entonces Gonzalo y yo nos quedamos un poco quietos así. Me acuerdo que me dice, yo me voy fuera a fumar. Digo, pues vamos fuera, y estábamos fumando. Viendo el grupo con el que íbamos a estar una semana en Bosnia, ¿no? Y me acuerdo que yo le dije una frase que él todavía se acuerda. Gonzalo, hemos fracasado. O sea, en la empresa hay 400 periodistas y hay 398 que hoy no están aquí, ¿eh? Y entonces, pues nada, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Recuerdo también que había 2 frailes muy peculiares, luego supe que eran ermitaños eucarísticos, y digo muy peculiares porque iban vestidos de ermitaños eucarísticos, ¿eh? Pues con la cabeza rapada, unas barbas así, con un hábito así muy pobre, con sandalias, y bueno, y alguna persona más por allí, ¿no? Y entonces hicimos un viaje que, recuerdo que aterrizamos en Sarajevo, y de Sarajevo a Medjugorje se hacen 3 horas y un poquito más, 3 horas y cuarto de autobús, y os puedo asegurar que en aquel autobús se rezó lo que no está en los escritos, ¿eh? Es más, yo fui a un colegio católico y, como digo, mi madre rezaba el rosario en casa cuando éramos pequeños. Y en aquel viaje, ya con 28 años, supe que había misterios del rosario nuevos, ¿eh? Porque rezaron todos, pues, los gozosos, los gloriosos y los dolorosos. Yo pensé que ya por fin se iban a callar. Y de repente una señora con el micrófono dice, misterios luminosos. Y yo digo, bueno, pues se los inventan. O sea, entonces seguían rezando sin parar y luego acabaron los rosarios y siguieron con la coronilla de la misericordia, la coronilla de San Rafael, la coronilla del Padre Pío, la coronilla de la Sama del Purgatorio. Y yo no veía el momento en que el autobús se saliese en alguna curva y nos fuésemos todos a donde nos tuviésemos que ir, cada uno. Seguro que al cielo o al purgatorio, ¿no? Porque tremendo aquel viaje, ¿no? Y así aparecimos, ¿no? Pues con un montón de señoras de 50 años que no paraban de rezar en un pueblo de Bosnia en el que dicen que hay 6 personas que dicen que va a la Virgen. Pues no es nada apetecible y además llegas allí de mal humor. Dices, ¿cómo me han colado este gol, no? En aquel viaje, o sea, la experiencia de Medjugorje es muy compleja. O sea, son muchas cosas, ¿no?, las que tienes que... nosotros fuimos aprendiendo un poco antes del viaje, ya nos fuimos empapando de la historia de Medjugorje, de los acontecimientos de Medjugorje. Y Medjugorje, a primeras, o sea, la primera vez que te lo cuentan y a medida que vas conociendo cosas, es muy difícil de creer, muy difícil de creer. Pues porque son apariciones de la Virgen en el siglo XX, desde el año 1981 todos los días, todos estos años, son 6 videntes, bueno, es muy difícil de creer, ¿no? Y cuando apareces allí dices, madre mía, qué embolado es este, ¿no? Nosotros en aquel viaje no estuvimos con ninguno de los videntes, ni estuvimos en ninguna aparición, ni cosas de estas, ¿no? Sí que estuvimos 3 días con un fraile, que es el padre Joso Zovko, que es el que era el párroco de Medjugorje en el año 81 al comienzo de las apariciones. La historia del padre Joso es muy peculiar también, es muy llamativa, es muy de película. Vamos a tener en cuenta que cuando Medjugorje comienza en el año 81, Yugoslavia es un país comunista y además Bosnia y Herzegovina, más de la mitad de la población es musulmana. Entonces, Medjugorje, el contexto social donde se origina es de un régimen ateo que en la práctica está rodeada de musulmanes, ¿no? Entonces es muy, muy llamativo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando comienzan los fenómenos de Medjugorje y de repente hay un pueblo en el que se empieza a rezar el rosario en la calle y la gente sube al monte y vienen miles de personas de los pueblos de alrededor y al quinto de apariciones hay 20.000 personas rezando el rosario en el monte de las apariciones, pues a los comunistas no les sienta bien. Y entonces empiezan los problemas, empiezan las persecuciones, en fin, pues las cosas que hacen los comunistas, ¿no? Y el padre Joso acaba encarcelado, le piden no abrir la parroquia, él desobedece y bueno, le arranca el hábito allí delante de todo el mundo y se le llevan preso y estuvo casi 2 años en una prisión comunista en Mostar, donde fue torturado, apalizado, vejado, humillado y todo este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, sin poder celebrar misa. Le quitaron la Biblia, el rosario, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros sí que pudimos estar 3 días con él, conviviendo con él, y ese, a raíz de ese encuentro con este hombre, que es un poco el depósito, creo yo, que mejor concentra la espiritualidad de Medjugorje,
pues algo sucedió, ¿no? Algo sucedió. Como digo, no vimos a ningún vidente, no estuvimos en una aparición, no fue algo, digamos, en lo que hubiese habido fuegos artificiales. Sin embargo, al regresar a Madrid una semana después, digamos que Gonzalo y yo nos parecíamos más a las amigas del viaje que a los chicos que habíamos ido allí al principio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque de repente, de un modo increíblemente natural, a mí se me caían los rosarios de las manos. O sea, yo rezaba 5 rosarios al día, iba a misa todos los días, me compré una Biblia que no tenía, empecé a descubrir al Señor a través de la lectura de la Biblia. Bueno, hasta el punto que pienso que me estoy volviendo loco, ¿no? No me entiendo y pues fue raro, fue complicado. O sea, el proceso de conversión, es que es maravilloso, ¿no? Pero es complicado, porque tú has cambiado, pero tu entorno no ha cambiado, ¿no? Y entonces es complicado, ¿no? Para rematar la faena, Gonzalo vivió una experiencia maravillosa. Yo recuerdo que nosotros habíamos regresado a Madrid el 1 de abril, y el 20 de abril es el cumpleaños de Gonzalo. Y una de las cosas que habíamos aprendido en Medjugorje es que la Virgen María, según los videntes cuentan, que la Virgen María les ha dicho que cuando sea nuestro cumpleaños, es decir, en mi caso, el 24 de mayo, la Virgen María ha dicho que cuando sea nuestro cumpleaños le pidamos regalos porque ella es una madre que quiere atender los anhelos de sus hijos, ¿no? Y Gonzalo se vino de aquel viaje de Medjugorje. Gonzalo, que era un tipo pues, que vivía solo, que tenía 2 o 3 novias, su carnet del Atleti y una vida, vamos, o sea, súper acomodada, súper hecha y súper exenta de problemática, más allá pues, de las cosas que sucediesen en la vida, ¿no? Y él se viene de aquel viaje con una inquietud fortísima, no buscada, no esperada y no querida. Y es una pregunta que durante 3 semanas le martillea día y noche, que es si tiene que ser sacerdote o no, ¿no? Entonces llega el día de su cumpleaños, él pasa 3 semanas pues mal, con esto dándole vueltas en la cabeza que no se le puede ni quitar de la cabeza, y le pide a la Virgen María un regalo. Le dice que le tiene que quedar claro si se tiene que ir al seminario, dejando el trabajo con 30 años, dejando su piso de soltero y sus 2 o 3 novias, irse al seminario, o si no, le dice que si no, pues que le quede claro que elige una novia y se casa, y formaliza su vida, por así decirlo, ¿no? Y entonces él lo que hace, le propone a la Virgen, en oración ese día como regalo, es, ¿no? Déjamelo claro, porque yo tengo... Y dice, voy a abrir la Biblia por algún lugar y si aparece la palabra sacerdote o presbítero, pues dejo todo y me voy al seminario. Entonces la abrió por un salmo que tiene un versículo que dice, tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec. Entonces Gonzalo se quedó así y dijo, esto me pasa por preguntar. Es que es mejor no preguntar, ¿no? Y entonces pues dejó el periódico y se fue al seminario. Está de párroco ahora en Majadahonda. Fue muy bonito porque, bueno, vivimos una conversión simultánea, por así decirlo, ¿no? Una amiga monja que un día nos dijo, qué bonito, pues sois hermanos mellizos de un mismo parto, ¿no? Y que luego cada uno pues ha tenido su vida, ¿no? Él tuvo esa vocación y yo no, ¿eh? Yo, como os he contado un poco, tuve una inquietud. Yo entonces no la identificaba así, pero ahora sí, pero una inquietud desorbitada por evangelizar, ¿no? Pero ¿cómo evangelizar? Si no vas a ser misionero, si no vas a ser sacerdote, si no vas a ser... Y entonces el Señor empieza a acontecer. Y al final de lo que hablo es de la providencia. O sea, Dios es verdad. Dios es verdad. Él ha ido llevando una vida. Yo ahora ya tengo 47 años, 6 hijos. 6, esta mañana cuando me he ido de casa había 6, porque yo me casé y se me llenó la casa de gente. Casi hace 10 años, mi hijo el mayor tiene 9 y el pequeño 3 meses. ¿Y cómo ha sido eso? Pues mirad, ha sido porque Dios lo ha ido haciendo. Porque Dios lo ha ido haciendo. Como os he dicho,
aquel viaje me llevó, pues remueve absolutamente los cimientos de nuestra vida, tanto de la de Gonzalo como la mía. La de Gonzalo se concreta muy rápidamente porque se va al seminario. Pero claro, ¿yo qué hacía, no? Yo además que en ese momento vivía solo, con 28, 29, 30 años, la soledad a esa edad pues es dura, cuando además todos tus amigos pues viven en pareja o tienen su vida más o menos hecha. Y yo recuerdo años de mucha de dureza, sí, porque mi vida no salía, no encontraba con quién formar una familia. Empecé una dirección espiritual con una religiosa de una orden que son las Hijas del Amor Misericordioso, que están en Madrid. Es una raíz ignaciana, ellas hacen ejercicios espirituales y dirección espiritual, ¿no? Más allá de un millón de cosas más, ¿no? Pero sobre todo un poco su labor es esta, ¿no? Y entonces conocí a la Madre Superiora y empecé a tener una especie de dirección espiritual con ella. A mí se me hacía rarísimo tener una directora espiritual monja, pero bueno, encajamos bien y ella fue un poco vislumbrando y discerniendo conmigo lo que había en mi corazón, ¿no? Y hay un momento en el verano de 2012, yo trabajaba entonces, había dejado Intereconomía, hacía comunicación corporativa en una ONG, viajaba por todo el mundo haciendo unos reportajes chulísimos. Y hay un momento del verano de 2012 que ella, o sea, hay veces que, claro, los directores espirituales hay veces que tienen que decir lo que tienen que decir, ¿no? O sea, los directores espirituales no están aquí para hacer amigos, ¿eh? Están aquí para ayudarte a discernir la voluntad de Dios sobre tu vida. Esta monja, que es una mujer muy sabia y de mucha oración, consiguió un día, el verano de 2012, que yo me enfadase con ella. ¿Por qué? Porque hay un momento en una charla que me dice, mira Jesús, dice, aquí hay un bloqueo, el Señor está pidiendo algo y no sabemos qué es, y el Señor, o sea, necesita su espacio y su tiempo en tu corazón para que sepamos qué te está pidiendo y no lo tiene. Y digo, bueno, ¿y entonces qué? Y me dice, yo creo que tienes que dejar tu trabajo y darle tu tiempo a Dios, ¿no? Y entonces yo me enfadé con ella. ¿Por qué me enfadé con ella? Pues porque se lo dije, lo verbalicé. O sea, lo que fácil es ser monja y decirle a un laico que deje su trabajo, porque a ti al fin y al cabo, pues alguien te va a ayudar, porque un hábito hace mucho, ¿eh? Pero a mí, ¿quién me va a ayudar en un momento de necesidad, ¿no? Entonces me dijo una frase que se me quedó grabada para siempre, ¿no? Me dijo, es verdad que tu realidad y la mía son diferentes, pero eso es tan cierto como que tu padre y el mío son el mismo, igual que cuida de mí va a cuidar de ti. Y yo me voy de aquella reunión enfadado, y digo, bueno, esta señora, o sea, ¿cómo puedes decirle a una persona que deje su trabajo con tanta alegría, ¿no? Luego he sabido que no lo ha hecho nunca, solo lo ha hecho conmigo, ¿no? Pero bueno, pues ella, yo creo que con el paso de los años, man que me pese, he tenido que darle la razón, ¿no? Acertó, ¿no? Acertó. Yo no dejé mi trabajo ese día, ni al día siguiente, tardé 8 meses en dejar mi trabajo. Y fueron 8 meses en los que al final, cuando el Señor está pidiendo algo en el corazón, vosotros lo sabéis que sois personas de oración, o sea, el Señor es muy insistente, pero no es insistente por molestar. Es que Él te ha conformado y Él te ha hecho y Él te ha pensado y Él sabe cómo está hecha tu entraña, tu alma y tu corazón y tu vida y cómo vas a ser feliz. Y lo que te está pidiendo el Señor en realidad es ser feliz, ¿no? Fíate y sé feliz, ¿no? Entonces llegó un momento en el que subí a hablar con el director de mi oficina, a exponerle que estaba pensando dejar el trabajo y que yo pensé que me iba a intentar convencer de que era una locura, pero algo debió de ver que le pareció bien y dejé el trabajo. No he dado un pequeño detalle, y es que 3 semanas antes, con la que era entonces mi novia, María, habíamos puesto fecha para casarnos, pues esto era en febrero, pues en octubre, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo explicas que con fecha para tu boda dejas el trabajo? Es muy complicado, ¿verdad? Cuando además el Señor, pues también en estos tránsitos que sabéis que son a veces, pues 3 semanas después, es mi mujer la que pierde el trabajo, ¿no? Entonces nos quedamos con
a 8 meses de una boda sin tener trabajo ninguno de los dos. Todo el mundo se empezó a poner muy nervioso y nos aconsejaron parar la boda, bueno, pues porque una vez que te casas tienes que pagar cosas, ¿no? Y entonces María y yo hicimos pues lo confrontamos con el Señor y yo me acuerdo que le dije, mira María, nos vamos a casar el día que hemos puesto, ¿no? Que es el 12 de octubre, por lo siguiente. Yo creo que nuestro matrimonio y nuestra familia es un proyecto de Dios. Entonces, si es un proyecto de Dios, Dios lo va a sacar adelante. Y María dijo, nos casamos, ¿no? Y fijaos cómo hace el Señor las cosas, que una vez que tú te abandonas en sus manos, esto no es teoría, esto lo hemos vivido, ¿no? Empieza a acontecer, ¿no? Con libertad, ¿no? Con libertad sobre tu vida. Yo por eso, fíjate, el sí de María, o sea, el sí que tú le das al Señor es la libertad, es para que Él haga tu vida. Y es fascinante porque realmente la va haciendo, ¿no? No te la explica. Yo, de verdad, he hecho un máster, no he estudiado teología, pero he hecho un máster en confianza. Me encanta, por ejemplo, esos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Abraham, sal de tu tierra. ¿Y Abraham qué hace? Sale de su tierra. Pero a Abraham no le dicen, vete. Yo, por ejemplo, esta mañana, ¿no? Pues he ido a la estación de tren, tenía un billete de tren, sabía que al llegar a Oviedo iba a haber un taxi, que al llegar a Covadonga había unas personas esperando. No, a Abraham no le explican nada. Sal de tu tierra. ¿Y Abraham qué hace? Se fía, ¿no? Pero a Abraham el Señor no le explica nada. Es más, las pocas veces que le da alguna pista son para no creer. Vas a tener una descendencia inmensa, cuando en realidad su mujer es estéril, ¿no? Mira, es mejor que... Déjalo, no me ayudes, ¿sabes? No me expliques cosas porque va a ser peor, ¿no? Entonces, fijaos qué bonito hace el Señor. Nosotros nos casamos un 12 de octubre, un mes antes de la boda. Nosotros ese tiempo preparamos la boda con ilusión, con alegría, austeramente, porque no sabíamos lo que iba a pasar, y buscábamos trabajo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que, fijaos qué cosa, uno de los regalos que nos hacen para nuestro viaje, nuestra boda, es un viaje de novios a Tierra Santa, ¿no? Nos lo dicen, y pues digo, pues mira qué bien, yo conozco Jerusalén porque estuve allí trabajando en un viaje, pero María no conoce Jerusalén ni Tierra Santa, y fíjate qué bonito, ¿no? Un viaje de novios a Tierra Santa, ¿no? Un mes antes de la boda, yo estoy en Madrid y voy a una adoración. Era tarde y yo estaba cansado. Entonces hay una adoración eucarística y me siento en un banco, apagan la luz, ponen música de violines, encienden aquello de incienso que no veas y me quedo dormido, ¿eh? No creo que llegase a roncar, pero me dormí, ¿no? Y de repente me despierto un poco como sobresaltado y le pongo un mensaje a María, un mensaje de texto, no había WhatsApp todavía, y le digo, María, yo me desperté, estaba el Señor en la custodia allí delante, y digo, María, el Señor me ha dado una luz, ya sé de qué voy a escribir mi próximo libro. Y me dice, ¿de qué? Digo, estoy en la iglesia, no puedo escribir, luego te lo cuento, ¿no? Entonces, bueno, pues salí tarde, luego me fui a tomar algo con un amigo, cuando llegué a casa era las 12:30 de la noche. Buenas noches, te quiero mucho, mañana hablamos. Y me dice, oye, ¿qué es eso de que el Señor te ha dado una luz? Digo, es muy tarde, mañana hablamos, ¿no? Entonces, obviamente, suena el teléfono y me dice, ¿tú te crees que yo me voy a ir hacia la cama a dormir? ¿Qué es eso que el Señor te ha dado una luz, no? Digo, pues mira, me he quedado dormido en la adoración y al despertarme yo tenía una certeza absoluta de que voy a escribir un libro sobre Tierra Santa. Y dije, qué buena idea. ¿Y de qué va a ser? Digo, pues no lo sé. ¿Qué va a ser? ¿Un libro histórico del Señor? ¿Una guía de peregrinaciones? Estuvimos hablando así un poco, digo, mira María, no lo sé, pero como dentro de un mes vamos allí, seguramente el Señor acontece. Y recuerdo que me dijo, pues seguro que sí, porque siempre lo hace, ¿no? La fe que tiene mi esposa es de libro, o sea... Y entonces, pues con esa ilusión nos casamos. El día de nuestra boda no teníamos trabajo ninguno de los dos. Os aseguro que no éramos los más nerviosos de la iglesia y teníamos mucha confianza en el Señor, mucha, toda. Y bien, nos casamos y pocos días después nos fuimos a Tierra Santa. Estuvimos una semana por allí dando vueltas, fuimos un poco por nuestra cuenta. Había una monja argentina que contactamos con ella no sé cómo y nos enseñó Belén, otro nos enseñó lo que fuese, en fin, fuimos así.
Y por un trabajo que yo había hecho hacía años, yo conocía a un sacerdote mexicano, el padre Juan Solana, y bueno, pues alguien que hablaba español y que vivía allí, pues yo me acuerdo que le escribí: padre, voy a estar allí de viaje de novios, pues felicidades, estás casado, en fin, bueno. Y le escribí, me dice: ¿cuándo te vas? Digo: el lunes. Dice: pues el domingo os invito a cenar en Jerusalén. Bien, estuvimos una semana por allí, Galilea, Jerusalén, en fin, una pasada, una experiencia impresionante de viaje de novios. Y en la última noche, además, la última noche a horas de irnos, pues nos teníamos que levantar a las 3 de la mañana para ir a Tel Aviv a por el avión, en fin, bueno. Fuimos a cenar a Jerusalén con el padre Juan Solana. Y en aquella cena maravillosa, bueno, el padre Juan Solana, que es este mexicano, me cuenta una historia apasionante. A mí que me encantan las historias, y es un poco, bueno, pues le pregunto que qué hace él en Tierra Santa, ¿no? Entonces él me cuenta que tiene 2 misiones, una en Jerusalén, la gestión de una casa de peregrinos que depende de la Santa Sede, se llama Notre Dame, y en Galilea un proyecto de su congregación, que es los Legionarios de Cristo, que han sucedido una serie de cosas, ¿no? Él compró un terreno allí para construir una iglesia y una casa de peregrinos, apareció arqueología y resulta que arqueológicamente lo que han descubierto es un tesoro histórico, ¿no? Son las ruinas del pueblo de Magdala, que quedó abandonado en el año 68, y que están saliendo una serie de cosas muy importantes, como por ejemplo una sinagoga del siglo I. Y bueno, una serie de cosas. Y la historia del descubrimiento de Magdala pues es apasionante, ¿no? Es apasionante, y en aquella cena pues el padre Juan nos la cuenta mientras María y yo disfrutábamos del relato. Y ya en el postre, en un momento dado, el padre Juan me pregunta: Jesucito, ¿qué tienes que hacer ahora cuando vuelvas a Madrid? Digo: padre, pues buscar trabajo porque no tengo. Y me dice: pues quédate aquí conmigo y me escribes un libro. Y entonces yo con esta oreja oigo que a mi mujer se le cae la cucharita. Y la miro y está pálida. Y dice: no me lo puedo creer. Y dice el padre Juan: ¿qué pasa? ¿No es escritor tu marido? Y dice: padre, no me lo puedo creer. Entonces le cuento: hace un mes estuve en una adoración, me quedé dormido, me despierto, yo no oigo voces, no veo visiones, no tengo... O sea, yo soy muy de la tierra, o sea, no... Pero me desperté con una certeza absoluta de que yo iba a escribir un libro sobre Tierra Santa, que mi próximo libro iba a ser sobre Tierra Santa, pero no sabíamos de qué. Y dice: bueno, ¿entonces qué? Y le digo: pues nada. Entonces me salió trabajo en Tierra Santa, ¿no? Regresamos a Madrid y 4 o 5 días después yo ya estaba en Jerusalén escribiendo ese libro con el padre Juan, mientras mi mujer estaba sola en casa en Madrid buscando trabajo, ¿no? Y fue maravilloso. ¿Por qué? Porque aquel libro tenía mucho trabajo, tiene mucho, por ejemplo, mucho componente de arqueología, y yo no sé nada de arqueología. Entonces hay un momento que digo: padre, me tengo que ir a las excavaciones, a vivir con los arqueólogos, a que me cuenten ellos qué están sacando, a excavar con ellos, ¿no? Y bueno, pues entonces vete ahí un mes y hacer lo que tengas que hacer. Entonces fue muy bonito. Fijaos qué bonito el Señor, o sea, que mi mujer estaba en paro, Entonces yo siempre digo, antes en la comida hemos dicho cosas parecidas, ¿no? Que Dios suma restando y resta sumando. O sea, Dios no sabe, no es que no sepa de matemáticas, pero es que le dan igual. Entonces, lo que puede ser una... no quiero frivolizar con esto, pero es que cuando tú le das tu vida al Señor, el Señor la agarra. Entonces, lo que puede ser algo malo a los ojos del mundo, que es el paro de mi mujer, para nosotros fue un regalazo. ¿Por qué? Porque se pudo venir conmigo a Tierra Santa a escribir el libro. Entonces, nuestro primer año de casados, en realidad, es viviendo a 30 metros de la orilla del mar de Galilea. Y yo hacía mi libro y ella hacía, pues, distintos voluntariados, visitas, me ayudaba. Y dices: ¿y esto por qué ha sucedido? Porque nos casamos, porque confiamos. Porque si hubiésemos suspendido la boda, como nos decía tanta gente, no habríamos vivido eso. No habríamos conocido a ese padre del que me habló la monja cuando dijo: tu padre y el mío son el mismo, igual que cuida de mí, va a cuidar de ti. Y fijaos qué regalo de primer año de casados en nuestra historia matrimonial. Yo me levantaba por las mañanas a las 5:30 y caminaba y me iba a la orilla del mar de Galilea y veía amanecer. Recuerdo un día que vino mi mujer, se puso una sudadera porque hacía fresco por la mañana,
Y estábamos allí viendo cómo amanecía y entonces ella dijo, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Que es una frase que hacemos siempre cuando nos pasa algo que no nos gusta, ¿verdad? Y sin embargo era tan abrumadora la presencia, el cuidado, la idea, el plan de Dios en nuestra vida, era tan tangible que ella estaba desbordada, ¿no? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Y yo le dije, María, confiar. Porque al fin y al cabo dijimos, nuestro matrimonio es un proyecto de Dios, Dios lo saca adelante, ¿no? Entonces ese primer año tuvimos trabajo. Tuvimos un trabajo de ensueño en Tierra Santa, hicimos aquel libro, fue divertidísimo hacer ese libro, aparte de que conocimos Tierra Santa muy por fuera de lo que son los circuitos de peregrinaciones, o sea, pues nosotros teníamos nuestra furgoneta, o sea, mi parroquia era Nazaret, yo todos los jueves iba a la adoración de Nazaret como el que va a su parroquia cualquier día, ¿no? Y entonces os podéis imaginar, además con el inmenso regalo de que nuestro primer hijo viene de allí, ¿no? Nació en Madrid ya, pero María quedó embarazada allí, ¿no? Entonces el mayor, Santiago, cuando el padre Juan le ve, dice, este es el Galileo. Entonces al principio la broma estaba muy bien porque mi hijo era pequeño, pero ahora tiene 9 años y estuvo el padre Juan en casa hace un mes y dijo, este es el Galileo. Y entonces luego Santi me dice, oye papá, este cura, ¿por qué me dice que soy Galileo? Y digo, bueno, dentro de 3 años te lo cuento. Y ese año tuvimos trabajo y a partir de ahí, después de un sí, de un pongo mi vida en tus manos, Dios mío, nunca nos ha faltado de nada, nunca. Y eso que las exigencias y las responsabilidades no han parado de crecer, porque el Señor nos ha bendecido con muchos hijos, pero ha ido encajando siempre cada cosa, cuadrándolo todo en el momento justo, más allá de lo que yo calculase y dejase de calcular. Hay un momento dado en el que, obviamente, yo tengo que ocupar mi tiempo de una forma, digamos, formal, por así decirlo, ¿no? Entonces es verdad que a través de los libros, las conferencias, yo tuve la inquietud enorme de hacer un documental sobre la hospitalidad de Lourdes, que finalmente lo hice, pero bueno, eso tenía que tener una estructura, digamos, del mundo, ¿no? Entonces, bueno, sopesamos distintas posibilidades, hacer una empresa, hacer una asociación, vincularnos con algún ente ya existente, ir por la vía de la diócesis. Bueno, barajamos 1.000.000 de posibilidades y al final yo decidí fiarme de Dios, ¿no? Y decir, mira, vamos a vivir de la providencia. En realidad todos vivimos de la providencia. O sea, la gente cuando tiene su trabajo o su puesto o su oposición ganada en un examen, ¿no? Y en realidad es la providencia quien se lo ha dado, ¿eh? Es una especie de espejismo del mundo, pero bueno. Pero yo dije, vamos a vivir de la providencia, ¿no? Entonces, yo voy a hacer... Todo esto no es de la noche a la mañana, o sea, que hay mucha oración, ¿eh? Hay mucha oración. Y hay muchos ratos con el Señor, muchos, ¿eh? De sentarte en el banco de la iglesia solo, en silencio, con tranquilidad, muchas veces con la cabeza en otras cosas. O sea, no es una oración perfecta de místico, ¿eh? La cabeza está en otras cosas, pero el corazón está ahí, porque si no, tú no estás ahí, ¿eh? Y el Señor te habla al corazón, ¿no? Y entonces Él va creando, va haciendo, ¿no? Y entonces al final yo decidí que iba a generar proyectos para evangelizar el mundo de hoy. Y que el formato, la forma que íbamos a darle legal era una fundación, ¿no? Porque era la forma más sencilla de dejar que la providencia actuase, ¿no? Yo esto lo aprendí también del padre Juan, ¿no? El padre Juan, cuando tiene esa inquietud de comprar un terreno en Galilea para construir una iglesia y una casa de peregrinos, él lo explica muy bien, ¿no? Hay un momento que dice, tuve un ataque de raciocinio y dije, pero ¿esto cómo lo voy a hacer yo? Un mexicano en Israel, con lo difícil que es ese país, ¿no? Por todo su contexto social. Dice, pero enseguida vino en mi salvación un ataque de fe. La providencia lo va a hacer, que es la que ha hecho siempre todo en la historia de la Iglesia, la que ha construido los hospitales, los seminarios, las capillas, los albergues, las iglesias, ¿no?
la providencia. ¿Y qué es la providencia? Pues es el amor de Dios conmoviendo el corazón de algunos de sus fieles a la generosidad. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver si esto funciona, ¿no? Y he de decir que ha funcionado siempre, ¿no? De una forma asombrosa, increíble, inexplicable. En mis proyectos, que hemos hecho proyectos desde muy pequeñitos hasta muy grandes, cuando hablo de grandes son grandes documentales de cine, el de Medjugorje, que ha sido el proyecto más grande, que se estrenó hace 2 años. A ver, es un documental que en salas de cine han visto más de 250.000 personas en el mundo. Esto no es ninguna broma. Y es un proyecto que costó casi $500.000 de euros. En 2 años, 250 y 250. Y dices, ¿y de dónde ha salido ese dinero? De la providencia. ¿Y qué es la providencia? Es Dios conmoviendo el corazón de algunos sus fieles a la generosidad. Porque no es que tú vayas con una presentación y convenzas a alguien para que te dé el dinero. Yo, la experiencia que yo tengo, yo he visitado a muchísima gente todos estos años para financiar proyectos, y la experiencia que yo tengo hoy en día, os la digo, es que yo nunca he convencido a nadie. Nunca he convencido a nadie. Era gente que ya estaba convencida. Yo lo que he ido ha sido ir a visitarla. Pero ya estaban convencidos. Y gente que podría ayudar mucho y que yo le he dado todo tipo de argumentos, pues al final no ayudan porque no se han sentido conmovidos en ese momento, porque el Señor no ha tocado su corazón o porque no han querido. Y sin embargo, gente de la que no te lo esperas y que no entra en tu... De repente no solo te ayudan, sino que te buscan, ¿no? Fijaos, ¿y cómo hace el Señor? Si es que en la Biblia está, ¿no? O sea, si vosotros cogéis las historias, todas las historias del Antiguo Testamento, es lo que he dicho, ¿no? Sal de tu tierra, pero no te explica nada más, ¿no? O sea, al final el Señor te invita a confiar. Te invita a confiar, ¿no? Digo Abraham, pero todos. O sea, hace poco contaba un grupo de chavales que... O sea, yo entiendo que la relación con Dios es difícil porque es tan intangible, ¿verdad? Como dice San Pablo, nosotros vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. O sea, es por la fe. Nuestra vida es por la fe. Entonces, a veces es difícil, obviamente. Pero eso no significa que no sea verdad. La Biblia es verdad. Entonces yo les decía, mirad, hay que confiar, porque el que confía acaba bien. Siempre acaba bien. Yo les decía, mirad, ¿habéis visto las películas de Tom Cruise, estas de Misión Imposible? Si tú coges una de estas películas y te lees el guión, no digo ver la película, leer el guión, al final en una película el corazón de una película es el guión. Luego vienen todos los adornos como la música, un buen actor, ¿no? Pero lo importante es el guión. Tú coges el guión de Misión Imposible y cuando te quedas solo 2 folios dices, bueno, a Tom Cruise le van a matar. Es imposible que viva porque tanta gente persiguiéndole, tantas trampas que le ponen, tanta gente que le odia, en una solo le van a pillar, ¿no? Y de repente acabas Misión Imposible y no la han matado. Con las historias que hay en el Antiguo Testamento pasa igual. Todos los protagonistas de la Biblia son gente que lo ha pasado muy mal, muy mal, muy mal, que está en inferioridad de condiciones, como por ejemplo Gedeón o David. Confían en el Señor y acaban bien. ¿Por qué? Porque el Señor interviene. Y esta ha sido nuestra historia, ¿no? Entonces, creamos la Fundación Gospels, buscamos financiación para hacer proyectos de evangelización. Como digo, algunos han sido muy grandes, pero fijaos cómo es la matemática del Señor. Recuerdo que en aquellos primeros proyectos yo iba a reuniones y me pedían un plan de negocio. Yo hacía un plan de negocio. Y a veces empezabas a echar números allí y números allá, y previsiones y estudios de mercado de otros proyectos parecidos, en fin, bueno, un montón de cosas. Hasta que me topé con un libro de la Madre Angélica, la fundadora de la EWTN, y leyéndome su historia, fijaos qué historia la de esta monja. Conocéis la Madre Angélica, ¿verdad? La EWTN, una monja de clausura que funda una televisión y siendo monja de clausura se convierte en la televisión católica más vista del mundo, ¿no? Y cuánta gente ha evangelizado a la Madre Angélica, ¿no? Fijaos, la Madre Angélica, fijaos qué detalle, en un rato de oración con el Señor le preguntaba ¿por qué me lo has pedido a mí esto? Si yo soy monja de clausura, si seguro que hay gente que lo hace mejor. Y ella contaba que el Señor le respondió y dice, claro que hay gente que lo hace mejor, pero han dicho que no. Tú has sido la primera que ha dicho que sí. Entonces te aguantas, ¿no? El te aguantas lo he añadido yo, ¿no? Pero es un poco, ¿no?
Y fijaos, la Madre Angélica, en ese libro que me tropé yo, decía explícitamente: los planes de negocio son una herramienta del diablo. Y lo explicaba, porque te hacen poner la confianza en el dinero, ¿no? Y entonces dejé de hacer planes de negocio, y cada vez que me pedían un plan de negocio dije: yo no tengo plan de negocio, yo lo que tengo es fe. Entonces lo normal es que me mandasen a mi casa, con un portazo en las narices, pero el Señor siempre salía de un modo inesperado, ¿no? Fijaos, voy a contar una anécdota. Cuando empezamos a hacer el documental de Medjugorje, teníamos en la cuenta de la fundación 12.300 euros. Para hacer un documental de cine con 12.300 euros no tiene ni para una bolsa de pipas, Un equipo de trabajo de entre 4 y 5 personas, billetes de avión, hoteles a lo largo de un año o más. Entonces, lo que te decía el mundo era: haz un proyecto, preséntalo, reúne el dinero y empieza a grabar. Y yo, en la oración, veía como el Señor me decía: no, vete a Medjugorje y empieza a grabar. Claro, tomar estas decisiones, o sea, explicárselas al equipo es imposible, ¿no? Y tomarlas, bueno, poco a poco lo vas aprendiendo y cada vez te fías más y aunque, bueno, nunca es fácil del todo, por así decirlo, pero... Entonces hubo un día que yo reuní al equipo y dije: chicos, dentro de 10 días nos vamos a Medjugorje. ¿Y ya hemos conseguido el dinero? No. No lo hemos conseguido, pero vamos a ir a grabar. Bueno, no lo entendían, pero es verdad que el equipo que tengo tiene fe también. Y esto es muy importante. O sea, en Ghost no trabaja cualquiera. Fijaos, yo cuando tengo una necesidad de cubrir un puesto, no pongo un anuncio. Porque si pongo un anuncio va a venir cualquier persona que necesita un trabajo. Y trabajar aquí es distinto. Yo lo que hago es, voy al sagrario y te digo: mira, señor, eres el director de recursos humanos, preséntame a la persona. Y las personas aparecen. Nosotros ahora mismo somos 4 personas fijas en la oficina, todos venimos del mundo de la comunicación y todos hemos tenido la misma inquietud que yo os he contado, ¿no? de evangelizar, o sea, de evangelizar. Todos estamos casados y todos tenemos familia, o sea, es un milagro, ¿no? Entonces, reuní al equipo, dije: vamos a empezar a hacer la película de Medjugorje porque es lo que quiere el Señor. O sea, aquí al final la pregunta de nuestra vida, de nuestro día a día es: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Agarramos un avión, hicimos escala en Bruselas para aterrizar luego en Zagreb. Estando en Bruselas, yo siempre que subo a un avión apago el móvil, siempre. Yo soy de los que sigue pensando que si suena el móvil en el avión se estrella el avión o algo así, pero tengo esa manía muy agarrada. Y sin embargo ese día no lo apagué y haciendo la escala en Bruselas, estando en la pista en Bruselas, suena el teléfono. Un número desconocido, lo contesto: Jesús García, sí. Hola, mira, pues me llamo fulanito, me han dicho que tú quieres hacer una película de Medjugorje. Y digo: pues sí. Y me dice: pues yo también. Y entonces yo pensé: bueno, pues hazla. O sea, digo: pues yo también. Digo: pues muy bien. Pues, y dice: no, pero tenemos que hablar. Digo: bueno, pues tenemos que hablar, yo voy a hacer mi película. O sea, yo tenía perfectamente en mi cabeza como que no quería que nadie interviniese. O sea, le digo: mira, perdona, ¿cómo has dicho que te llamas? Pues fulanito. Digo: mira, estoy en un avión, voy a estar una semana en Medjugorje, o 10 días, a la vuelta te llamo. Pero no dejes de llamarme. Y entonces colgué y miré y digo: un tío que no me conoce nada, que dice que quiere hacer una película de Medjugorje. Y yo decía: o sea, no tengo yo problemas con mi película de Medjugorje como para preocuparme de la película de un señor que no conozco, ¿no? Bueno, nosotros en Medjugorje grabamos un montón de cosas en aquel viaje, rezamos, presentamos el proyecto allí en la parroquia. Bueno, hicimos cosas que había que hacer, ¿no? Regresamos y yo no llamé nunca a este señor porque se me había olvidado, ¿no? Y como 2 semanas después me suena el teléfono en la oficina, el contesto, dice: oye, Jesús, ¿sí? Dice: no me has llamado. Digo: perdona, ¿quién eres? Pues soy fulanito de tal. Y yo me acuerdo. Digo: madre mía. Digo: bueno, ¿y qué quieres? Y dice: no, pues es que yo quiero hacer una película de Medjugorje. Y sé que tú quieres hacer una película de Medjugorje. Digo: sí. Digo: bueno, pues podemos hablar. Y entonces, por darle largas, digo: mira, perdona, tengo una reunión ahora. Dime cómo te llamas, apunto el nombre, no te preocupes que luego te llamo. Pero llámame, que la otra vez no me llamaste. El tipo estaba enfadado, ¿no? Y entonces, nada, cuelgo. No, yo no tenía una reunión, pero necesitaba tiempo. Y meto en Google su nombre, ¿no? Entonces, veo que en España hay 2 personas con ese nombre.
Uno de ellos es un altísimo directivo de una super multinacional que nos podría venir muy bien para financiación. Y el otro tiene una pequeña productora audiovisual que también nos puede venir muy bien, pues para material, infraestructura, equipo, en fin, bueno. Y entonces se lo conté al equipo. Digo, fijaos, este tipo que me lleva persiguiendo desde Bruselas es uno de estos dos, porque o es este o es este. O sea, por lo que he visto es un nombre peculiar, no es común el apellido, y es uno de estos dos. Bueno, pues entonces le vas a llamar, ¿no? Mañana le llamo. Entonces le llamé al día siguiente, estuvimos hablando, y ¿cuál es mi sorpresa? Que yo me equivoqué. Google me llevó a equivoco. No hay dos personas en España con ese nombre, hay solo una, que es la misma. Tiene una productora y es directivo de una gran multinacional. Y entonces me lo explica y me dice, vente a verme y hablamos. Entonces yo fui a verle, le llevé pues una presentación, mis ideas, ¿no? Y entonces me dice, esto era en octubre, me dice, mira, en junio soñé que tenía que hacer una película sobre Medjugorje. Y me desperté con una angustia tremenda, porque yo no sé hacer películas en realidad. La productora que yo tengo es para pequeños promocionales y no hacemos ni documentales, ni películas, ni nada de esto. Y entonces llevo todo el verano sufriendo porque no sé cómo hacer una película de Medjugorje y sé que la tengo que hacer, ¿no? Y cuando me llegó la información de que tú estabas haciendo una película de Medjugorje, dije, bueno, pues la va a hacer este chico, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Y le digo, pues este año 250.000 euros. Y dice, me acuerdo que tenía una lata de Coca-Cola, el hombre, y dice, bueno, cuenta con ello. Oye, y entonces cuéntame, ¿cómo conociste tú Medjugorje? Allí conociste a tu mujer, ¿no? Y yo decía, ¿me ha dicho cuenta con ello? Se está riendo de mí. ¿Me ha oído bien? Entonces le dije, digo, ¿no has mirado el...? Dice, no te preocupes, que para empezar tenemos. Pero, cuéntame, tú has estado allí, has conocido a los videntes. Y yo decía, entonces, es la experiencia de Moisés frente al Mar Rojo. De repente se abre el mar. Pero, fijaos una cosa, ¿cómo hace el Señor? O sea, el mar se abre cuando estás en la orilla, no se abre 50 kilómetros atrás. Tienes que hacer ese recorrido. Era necesario agarrar ese avión y ponernos en marcha. Yo creo que la confianza es lo que abre la acción del Señor. Es lo que le desata las manos, es lo que le libera, por así decirlo, entendedme. Ya sé que Dios es libre, ¿no? Pero en tu voluntad gobiernas tú, salvo que le dejes, ¿no? Por eso el sí. O sea, a mí lo que más me fascina de toda la Biblia es el sí de María. O sea, 2 letras tan sencillas, una palabra tan sencilla, tan humilde, ¿no? Y eso es lo que hace todo. O sea, y es el sí de todos los profetas, es el sí de todos, ¿no? O sea, a Gedeón le dice, vete allí con 300, ¿no? Porque así se va a manifestar mi poder y mi fuerza y mi gloria. Porque si no, nos vamos a creer que eres tú. Y tú no vas a llegar a ningún lado. Y a nosotros, en Ghost Parts, nos ha hecho pobres. Nosotros hemos tenido ofertas cuantiosas para comprar esta realidad, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Para convertirlo en empresa, para que hagamos contenidos que no son los que tenemos que hacer. Y los hemos rechazado. Y hemos sido felices siendo pobres porque hemos sido libres. Y seguimos siendo pobres. Aquí todos los días hay que mirar lo que entra y lo que no. Pero con mucha confianza, ¿no? Y fijaos qué bonito el último regalo que hemos tenido. El año pasado fue muy duro de cansancio. Hicimos un proyecto sobre la Virgen María que se llama Madre no hay más que una, que se va a estrenar en plataformas y habla de la maternidad de la Virgen María, no como nos ha ilustrado Carmen esta mañana, de otro modo, pero bueno, al final hablando de lo mismo en idiomas diferentes en realidad, pero hablando de lo mismo, ¿no? Esa Virgen Madre que acoge, que espera, que está, que nunca se ausenta, ¿no? Y bueno, eso va a salir en plataformas y el último regalo fue pues en una reunión con uno de mis obispos que están muy contentos con nosotros y pues un poco me dijo ¿en qué te podemos ayudar? Digo, pues necesito dinero, ¿no?
Y me dice, dinero no. Dinero búscatelo, me dice, ¿no? Y le dije, bueno, pues que podamos tener la presencia del Señor en la Eucaristía en la oficina, ¿no? Cuenta con ello, ¿no? Y bueno, a través de una serie de permisos y de acondicionar un oratorio y todas estas cosas, tenemos un capellán, pues el Señor está con nosotros en la oficina, ¿no? Y eso nos convenció, estoy hablando de octubre del año pasado, de que había que seguir, ¿no? Yo, como digo, el año pasado acabé muy cansado, llegué a pensar en o retirarme y dejar el proyecto en manos de otro o encerrarlo, y sin embargo que venga el Señor, para mí quería decir algo, ¿no? Es que no hay que cerrar. Porque yo decía, claro, además es que llegué a casa y se lo dije a María, a mi mujer. Digo, ¿cómo voy a cerrar ahora que ha venido él? O sea, no, sería un desprecio inmenso, ¿no? Y para mí ese signo y ese gesto de Monseñor con nosotros, de esa confianza, quiere decir dos cosas. Una, que le necesitamos. Y dos, que quiere estar con nosotros, ¿no? Entonces ese ha sido el último gran regalo. Y todo el mundo que trabaja en mi oficina y la gente que viene ha experimentado que el lugar ha cambiado, ¿no? Y al final es eso, ¿no? El sí, la confianza, la providencia. Y la providencia es verdad, y en Ghost Parts vivimos de la providencia. Se nos han abierto, hemos abierto, como digo, somos 4 personas, ¿eh? Hemos abierto oficina en Miami, hemos abierto oficina en México. Yo este año no, porque he querido estar en casa con el embarazo y el nacimiento de mi bebé, pero estamos haciendo viajes prácticamente por toda Latinoamérica, dando cursos, dando charlas, enseñando un poco lo que hacemos. Incluso hemos creado una especie, no me atrevería a llamarlo retiro, pero una especie de retiro de fin de semana sobre el amor de Dios Padre a través de las experiencias que hemos tenido. Y pues en octubre nos lo han pedido en Maracaibo, Venezuela, Caracas y en Ciudad Juárez, México. Fue muy bonito la carta del Obispado de Ciudad Juárez. Buenas tardes, Jesús García, le escribimos desde el Obispado de Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo. Queremos que venga. Digo, bueno, y cómo el Señor va a decir, ¿no? Y voy a terminar con una enseñanza, no una enseñanza que yo, porque yo no, es que yo, una enseñanza que he recibido, ¿eh? Y la he recibido de mis hijos. Veréis, las personas que más me han catequizado a mí de toda mi vida han sido mis hijos. O sea, cuando el Señor dice hay que hacerse como... O sea, los grandes maestros son los niños. Y yo tengo 6, ¿no? Me fascinan, ¿eh? La providencia. Mucha gente me pregunta, ¿y qué es eso de la providencia? Porque es verdad, yo antes no creía en la providencia. O sea, yo decía, bueno, la providencia es una palabra que se han inventado según qué gente para vivir del cuento. No, vivimos de la providencia ya, bueno, pues porque eres cura y pasas la bolsa, o porque eres monja y das pena. Eso pensaba yo, ¿no? No, la providencia es el cuidado de Dios. O sea, es lo que me dijo Marimí, ¿no? Tu padre y el mío son el mismo, igual que cuida de mí, va a cuidar de él. Si te dejas cuidar. Y entonces la gente me dice, ¿y qué es la providencia? ¿Cómo? Digo, mira, la providencia es que Dios cuida de ti, ¿no? ¿Y cómo funciona la providencia? Digo, pues mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un hijo, mi hijo Santi, cuando tenía, bueno, desde hace tiempo, con 6 años, 7, pues él antes de irse a dormir se tomaba un vaso de leche con Colacao, ¿eh? Entonces recuerdo un día de ponerle el vaso de leche y le puse la leche y se acabó la leche en casa. Y le dije a María, digo, María, se acabó la leche. No, todavía hay en el armario. Y, no hay. ¿Cómo que no hay? Madre mía, porque eso era por la noche. Entonces, en una casa de familia numerosa, si no hay leche para el desayuno puede ser el caos. Pues los niños no entienden que no haya leche, ¿eh? Y entonces, pues Santi se tomó su Colacao, se puso su pijama, se fue a la cama, se durmió. Al día siguiente se levanta, se pone el uniforme del colegio, va a desayunar y ¿qué pasó? ¿El qué? Que había leche. ¿Y por qué había leche? Pues porque su padre, que soy yo, proveyó. Me puso una chaquetita por la noche y unas zapatillas, me fui a un chino, me gasté 3 euros en un litro de leche, ¿eh? Pero había leche. Porque su padre proveyó. Y en ese tiempo, ¿qué hizo Santi? No. Lo que tenía que hacer.
en este caso dormir. Pero lo que tenía que hacer, lo que tocaba. Fijaos una cosa, si Santi tuvo un problema que se solucionó sin que él llegase a ser consciente. Así hace Dios. Va por delante, va tan por delante. Y fijaos qué hubiese pasado si Santi hubiese sido consciente del problema y, como nos pasa a nosotros muchas veces, lo hubiese intentado solucionar. Y se va de casa a buscar leche, con 6 años. Pues se hubiese perdido, nos hubiésemos asustado, hubiésemos llamado a la policía, pero es que encima no habría conseguido leche. Así hace Dios con nosotros. Dios provee. Hay un salmo precioso ese que tiene un versículo que dice: Dios lo da a sus amigos mientras duermen, ¿no? Dios cuida de ti si tú le dejas que te cuide, que es lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? En nuestra relación con el Señor, muchas veces el Señor que habla al corazón y el problema es que lo subimos todo a la cabeza, ¿no? Y lo analizamos. Y si el Señor ha dicho que se va a dar una cosa, se va a dar. Si el Señor le ha dicho a Abraham que va a tener una descendencia más grande que las estrellas del cielo, la va a tener. Da igual que su mujer sea estéril. Si el Señor le dice a Gedeón que le va a dar la victoria con 300 hombres precisamente para que así se manifieste su poder y no pues se va a dar, ¿no? Me encanta ese pasaje del Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? En Ghost Parts vivimos esto todos los días, me encanta cuando el Señor pregunta cuánta gente hay aquí, pues hay 5.000 más mujeres y niños, ¿no? ¿Y qué tenemos? Y le dicen, pues mira, hay 2 trozos de pan y 2 latas de atún, Y entonces el Señor, dice, pero aquí estoy yo, ¿no? O sea, no dice, bueno, pues entonces, dice, pues entonces, pues ponte a repartir. Y en uno de los pasajes que se cuenta la multiplicación de los panes y los peces, no sé si es Felipe, pero que le dice, Señor, no da, ¿no? Y entonces el Señor, esto no lo pone el Evangelio, esto lo digo yo, El Señor dice, Felipe, no me cuentes cosas que ya sé. Te he dicho que repartas, no que hagas cálculos, ¿no? Que confíes, ¿no? Entonces la experiencia de Ghost Parts, desde sus inicios, desde una inquietud que nace en la intimidad con el Señor, de una persona que no sabe muy bien qué hacer con su vida, que no tiene contactos, que no tiene, nada. O sea, empecé con la nada más absoluta, casándonos, confiándonos en el Señor. Es que Dios construye, Dios hace, Dios va por delante. Creo, como he dicho antes, no soy teólogo, pero creo que el pecado que más yo no sé si es el peor pecado, siempre nos han enseñado que el peor pecado es la soberbia, ¿no? Yo no sé si el peor o no, pero el que más le duele, estoy convencido, es la desconfianza. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque es padre. Fijaos, y pongo de nuevo de ejemplo a mis hijos, y con esto voy terminando. Os cuento un par de proyectos de Ghost Parts y ya está, pero si uno de mis hijos me la lía, vamos a poner un ejemplo. Mi hijo, el que sea, me quita las llaves del coche sin mi permiso y estrella el coche contra un árbol y nos quedamos sin coche, a él no le pasa nada y nos quedamos sin coche. Yo me voy a enfadar. Pero se me va a pasar ese enfado a los 3, 4, 5, 6 meses y coche vamos a comprar otro. O sea, si se rompe el coche, pero si se rompe la confianza entre un hijo y su padre, ¿quién la restaura? Es decir, a mí mis hijos me piden cosas, que les arregle cosas, ¿no? Papá, dame agua. Además, fijaos cómo piden, o sea, no negocian. Papá, dame agua. Papá, dame... Y como no, que me des agua. Entonces tú le educas, ¿sí? Oye, por favor, ¿no? Pero no negocian. O sea, entran en casa, papá, ¿qué hay de comer? Papá, la comida. Papá, ¿cuándo vamos a la piscina? Papá, ya es tarde. O sea, piden sin medir. Y yo creo que hay que ser un poco así, o sea, no por el desparpajo, la insolencia, ¿no? Pero sí por la confianza. O sea, no dudan que les voy a dar ese vaso de agua o ese plato de comida. Papá, una galleta. O sea, saben. Entonces, a lo que voy es, ¿cuánto me dolería a mí que si uno de mis hijos quiere un vaso de agua, se lo pidiese al papá de un amiguito?
porque no confías en mí. Entonces yo creo que lo que más le duele al Señor es la desconfianza, y cada vez que dudamos estamos desconfiando. Por eso es tan importante poner en juego la fe, la poca que tengamos. Hay mucha gente que dice, es que si tuviese más fe haría esto. O a mí mucha gente me dice, tú tienes una fe muy grande. Digo, mira, yo no sé si es grande o pequeña. Yo lo que sé es que la pongo en juego, que eso es la confianza. O sea, la fe es un don que se te da y eso no depende de ti, depende de que Dios te lo dé. Y la confianza es la fe en movimiento, pero eso ya depende de ti. Es cuando el Señor te dice, sal de tu tierra, hacer la maleta y dar ese paso de salir de tu tierra, ¿no? Y eso es la confianza, ¿no? Mira, a mí no me entra en la cabeza, Señor. Es absurdo. El pobre Abraham, que tenía allí sus cabras y su casa y su familia y su montaña, y de repente, ¿a dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, y esa es la confianza. Y yo creo que esa es la mayor y más bonita relación que podemos tener con el Señor, la confianza, que es la que tienen mis hijos conmigo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué me piden a mí y no al padre del amigo? Porque en quien confían es en mí. ¿Y cuánto me dolería a mí? ¿Y qué error sería si le pidiesen al padre del amigo, ¿no? Algo no funcionaría ahí, estaría claro, ¿no? ¿Y cuánto me haría sufrir a mí? Y la experiencia que hemos tenido en Gospars en estos últimos 10 años, que se dice pronto, o sea, yo cuando veo que llevamos 10 años, hoy me ha preguntado el padre José María, ¿qué tal en Gospars? Digo, pues viviendo un milagro, o sea, porque no hemos cerrado, o sea, es esa, ¿no? Dios acontece, así que en cualquier inquietud, anhelo, situación de la vida que estéis atravesando, yo sé que vosotros sois gente de fe, porque si no, no estaríais aquí, pero confiad siempre, ¿no? Confiad, y la fe, ¿no? ¿Qué fe tan grande tiene? Yo digo, no es un tema de grande, es un tema de que la que tienes, si lo dice el Señor, si tuvieseis fe como un granito de mostaza. Yo cuando doy charlas me llevo frasquitos con un granito de mostaza para que lo vean. Y digo, o sea, lo que dice el Señor no es si tuvieseis fe como un camión de grande. O sea, no es un problema de volumen. Es un problema de la poca que tienes, la uses. ¿Y cómo se usa? Dando ese paso, teniendo esa confianza, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, o sea, yo cada vez que María me dice que está embarazada, o sea, yo la admiro, ¿no? Porque, bueno, yo creo que los padres lo vivimos de otra manera, ¿no? Pero para las madres, otra vez otro embarazo, otra vez engordar, otra vez las hormonas, otra vez... Y además, oye, que todo vaya bien, que un embarazo es muy largo, ¿eh? Pasan unas cosas a veces que... Y me la quedo mirando y digo, o sea, eres mi héroe, o sea, ¿no? La confianza que tiene, ¿no? Y es esa confianza en el Señor, ¿no? Y mi mujer es una maestra de confianza porque ella tiene un referente perfecto que es la Virgen María, ¿no? Como he dicho, ¿no? Ella siempre lo dice, el sí de María. Mi mujer tiene una pulsera aquí que tiene grabado nada imposible para Dios, ¿no? Y ella me lo dice, dice, es imposible tener hoy en día una familia de 6 hijos, es imposible, por muchas razones, ¿eh? Pero no es imposible para Dios, pues, y muchas veces lo leo, ¿no? Pues nosotros lo estamos haciendo porque el Señor nos lo está dando, ¿no? Y para terminar, pues nada, deciros que nosotros ahora mismo, nuestra evangelización está muy metida en redes sociales en el día a día, que es donde están los jóvenes. A mí me pillan un poco lejos, algunas de ellas, pero en el equipo tenemos a una chica que se llama Bárbara, que tiene 30 años, que es una crack, y a Javi, que tiene 31, y bueno, pues todo el tema de Instagram y YouTube y todas estas cosas las manejan espectacularmente. Subimos contenido todos los días producido por nosotros, que no os podéis imaginar la cantidad de trabajo que es. El mes pasado hemos tenido, os lo voy a decir en minutos, 8 millones de minutos de visualización de testimonios, ¿no? Que eso es una barbaridad. Es una burrada de gente, hombre, obviamente de habla hispana, porque todo nuestro contenido es español, pero pues de toda Latinoamérica y de toda España, constantemente, día y noche, nos escriben, nos preguntan. Yo muchas veces derivo a nuestro capellán o a una monja, porque muchas veces nos hacen preguntas que no nos competen en realidad, ¿no? Y lo único que os pido es que, bueno, estamos haciendo un proyecto, como sabéis, yo hice hace años un libro que se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, que son entrevistas a monjas.
básicamente la entrevista se basa en qué hace una chica como tú en un sitio como este. Y les pregunto por qué son monjas. Yo cuando era jovencito, en mi pueblo hay un Carmelo. Y yo decía, jo, estas tipas, o sea, están aquí porque no han encontrado novio, o sea, y entonces son unas fracasadas y se meten aquí a hacer trufas y ganchillo, ¿no? Y luego, pues un día que dije, no, aquí hay algo que contar. Me di cuenta, ¿no? O sea, digo, aquí hay algo que contar, ¿no? Entonces pregunté, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y entonces te lo cuentan y tiene un sentido absoluto, ¿no? Y entonces a través de ese libro fue muy bonito porque no digo que hayan nacido porque la vocación viene del Señor, ¿no? Pero se han facilitado muchas vocaciones. Hemos conocido un montón de misioneras en África, de monjas de clausura, ¿no? Entonces ha sido muy bonito y ahora estamos haciendo la versión en vídeo de 8 entrevistas a 10 monjas para subirlas a YouTube y que el Señor haga lo que quiera con ello, ¿no? También. Y bueno, todo esto, pues lo que digo, ¿no? Necesitamos muchísima oración, ¿eh? Porque yo siempre le digo al Señor, y digo, mira, Dios mío, yo he construido un barco, le he puesto el casco, le he puesto el mástil y le he puesto las velas, pero el viento, ¿quién nos pone el viento? Y el rumbo, ¿quién nos pone el rumbo? Es un barco sin timón, así que rezad por nosotros para que no nos falte el viento y que sigamos, sobre todo, cumpliendo la voluntad del Señor, ¿no? Si ponéis en Google Gospa Arts, nos encontráis y ahí hay muchas formas de ayudarnos. Hace años lanzamos una campaña que era 5 euros al mes. O sea, si conseguimos 3.000 personas que nos den 5 euros al mes, pues todo se facilita mucho, ¿no? Pero sobre todo que recéis por nosotros para que sepamos discernir y ver la voluntad del Señor, porque muchas veces no está claro. O sea, nosotros tenemos, y os lo confieso, ¿no? A veces un problema de identidad. Y lo voy a explicar para que tengáis conciencia, ¿no? Es lo que he dicho antes, ¿no? O sea, hasta hace bien poco, por así decirlo, alguien quería evangelizar y se hacía misionero y se iba a África y está, o sea, hay una identidad muy clara, ¿verdad? El mundo de hoy es el mundo de hoy, no es el de hace... Y yo creo que lo que hacemos en Gospa, o sea, yo creo que somos misioneros, no en África, en Madrid. Porque la España de hoy, el Occidente de hoy, el mundo de hoy necesita ser misionado. La nueva evangelización, cuando Juan Pablo II en el año 83 acuña ese término de nueva evangelización, es porque es consciente de que hace falta un nuevo, ¿no? Y además él la explica, ¿no? Nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su lenguaje, ¿no? Y yo creo que esta inquietud que ha surgido de nosotros y que se ha concretado en Gospa Arts es una respuesta a esa nueva evangelización, que el Señor va por delante y ya va preparando, ¿no? Pero es cierto que nosotros a veces tenemos una especie de crisis de identidad. No sabemos muy bien si somos periodistas, si somos misioneros, si somos, ¿no?, padres de familia, hombres casados, mujeres, Bárbara, que ha tenido una niña ahora. De rezar por nosotros, ¿no? Porque, o sea, el Señor, el Espíritu Santo está soplando muchísimo y muy fuerte en algunas realidades muy concretas de nuestro mundo que son muy novedosas, ¿verdad? Algunas muy llamativas, como por ejemplo Hakuna, por decir algo, ¿no? Los famosos retiros de Maús, bueno, muchas cosas. Y muchas más desconocidas, ¿no? Y yo creo que nosotros formamos parte de esa pequeña redecilla del Señor. Entonces, rezad por nosotros, por favor. Rezad por nosotros, por favor. Por favor, rezad por nosotros. Y bueno, pues yo creo que con esto daros las gracias por escuchar, pero sobre todo porque recéis por nosotros. Yo insisto mucho en esto, de verdad, porque es que es verdad. Es que es verdad, es que no son milongas. Es que yo he visto milagros, de verdad, o sea, he visto milagros. Yo he visto abrirse el mar delante de mí. En cosas que no puedes contar ni siquiera porque es que o lo vives o es inexplicable, ¿no? Pero la Biblia es verdad, lo que predica la Iglesia es verdad, la Eucaristía es verdad y las vocaciones y estas inquietudes inexplicables para el mundo de hoy son verdad. Y nada, muchas gracias, rezar por mi familia y por mí, por Gospa Arts.